Para nosotros empezó una campaña mediática desde el 2007, una campaña mediática que jamás alcanzamos a vislumbrar que iba a terminar en lo que termina 2 años después, en donde a raíz de una revisión del salario, el gobierno empieza en los medios de comunicación a advertir lo que tú ya comentaste, que es un contrato de privilegios, que somos de los trabajadores que más ganamos en el país, que no era posible que tuviéramos un contrato de esa naturaleza, a raíz de que la mayor parte de los sindicatos en el país han perdido muchas de sus conquistas laborales y el sindicato ha mantenido una posición firme de no tocar algunas cosas y negociar otras. El contrato colectivo nuestro está hecho en base a algunas formas que encontramos de cómo poder tener más prestaciones aunque no tuviéramos mayor salario. Es decir, por ejemplo, nosotros en el contrato teníamos que nos entregaban 350 kilowatts de energía eléctrica al mes y eso tiene un costo. Entonces, cuantificábamos el costo para los jubilados y los activos, cuánto costaba tener 350 kilowatts mensuales, lo cuantificas al año y entonces preguntábamos, bueno, ¿cuánto cuesta un punto de salario? Por poner un ejemplo, nos decían, ¿y cuánto cuestan los 350 kilowatts al año, ¿no? Mensuales, traducidos en un año? Pudiéramos poner un ejemplo, es el 1%, el 0.1% a un punto salarial. ¿Y cuánto cuestan los 350 kilowatts al año, ¿no? Mensuales, traducidos en un año? Pudiéramos poner un ejemplo, es el 1%, el 0.1%. Entonces nosotros definíamos, ¿no? Y decíamos, si va a alcanzar para que me des 5% de aumento del salario, no me des, dame 4.9% y inclúyeme los 350 kilowatts como una prestación en especie. Es decir, nosotros empezamos a canjear algunas cosas de esas, en vez de salario tenerlas en prestación. Nosotros tenemos programa habitacional, préstamos para que la gente tenga o compre una casa o un terreno o construya algún terreno que ya tiene, desde 1936. En aquel entonces pues, sí era la empresa la que prestaba y nos cobraba el dinero. A raíz de la creación de una ley en México que se llama la ley del Infonavit, se decía que todas las empresas tenían que otorgarle el 5% al Infonavit para que ésta se hiciera cargo de la habitación de los trabajadores a nivel nacional. Nosotros nos opusimos a eso, no lo aceptamos, porque nuestro programa habitacional era mejor que lo que estaban ofreciendo. Y entonces en 1976 creamos un fondo. Nuevamente dijimos, tanto dinero cuánto representa el salario, hicimos el fondo nuestro, hubo una aportación de la empresa en esa primera ocasión del 5% que le tenía que aportar al Infonavit. Se crea ese fondo y de ahí es un fondo revolvente en donde la cantidad que había alcanzaba para 1000 préstamos al año, entonces se prestaban a ella se iba a beneficiar al trabajador de un año y posteriormente eran préstamos revolventes. Cada semana los trabajadores iban aportando una parte del salario, el préstamo era 15 años, sin intereses, y además pagábamos un seguro de vida y un seguro por daños siniestros, de tal suerte que cada que falleció un trabajador, el seguro se hacía cargo de lo que faltaba o restaba de la casa y los deudos ya no tenían que pagar absolutamente nada. Así hicimos nuestro contrato colectivo de trabajo en varias cláusulas. Y como dice Pepe, efectivamente es uno de los contratos colectivos de trabajo, no porque sea nuestro, pero tal vez uno de los mejores en todo el mundo,
pero además porque había una cláusula que es así, hacíamos lo necesario pero no dejábamos que se modificara, que era la cláusula de jubilación. Nuestra cláusula de jubilación todavía hasta estando vigente el contrato el día del golpe de Estado, el golpe del gobierno, nuestras compañeras se jubilaban a los 25 años de servicio, sin límite de edad y con el 100% de su salario. Los compañeros que nosotros les llamamos de riesgo eléctrico, los que están trabajando en las líneas, ellos se jubilan a los 28, igual, sin límite de edad y con el 100% de su salario. Y los demás a los 30, en la misma condición, ¿no? Podía gente entrar a los 14 años y estar trabajando en un departamento de riesgo eléctrico y 28 años después jubilarse. O sea, no había restricción. O si entraba a los 14 pero de repente se cambiaba y estaba en un departamento administrativo, se iba hasta los 30, a los 42 años. El compañero ya está jubilado. Eso trajo como consecuencia que el gobierno estuviera encima de nosotros, pero particularmente porque teníamos muchas cláusulas de previsión social. Desafortunadamente en esta vida hay compañeros que tenían hijos con síndromes neurológicos, y entonces nosotros empezamos a conseguir para los hijos de esos trabajadores algunas ayudas por parte de la empresa para la atención de esos jóvenes, de esos niños, y por ahí la empresa empezó a golpetear, porque llegó el momento en el que nosotros logramos tener incluso la posibilidad de que nos dieran algún tipo de ayuda que era mínima, que solamente era para ese tipo de casos, en donde si había la posibilidad de que los padres lo pudieran hacer, daban equinoterapia y delfinoterapia a los niños, ¿no? Era mínimo el dinero que nos daban, pero finalmente era empezar a tener ese tipo de prestaciones. Para el caso de las compañeras, desde siempre tuvieron la posibilidad de tener cláusulas específicas que en muchos de los casos no solamente eran para ellas, por ejemplo la ayuda en tiempo para atender a los bebés, ¿no? Pero si por alguna desgracia la madre moría o no estaba, se divorciaban, se iba, lo que fuera, y el padre es el que se hacía cargo, el padre tenía esas mismas posibilidades en las cláusulas, es decir, yo me hago cargo del bebé, entonces pues yo no le doy pecho, pero le tengo que dar de comer, o sea que también tenía la hora de lactancia que tenían las propias compañeras, así se llamaba, el bien de la patria potestad de los hijos si fueran pequeños. O sea, no solamente se pensaba en el beneficio a las compañeras, porque nosotros entendimos que cumplían la doble función de ser madres, pero además trabajadoras, ¿no? O trabajadoras y además madres. En fin, era un contrato bastante avanzado en ese tipo de cuestiones, y que el gobierno empezó a decirle a la opinión pública que pues tú no tienes esto, tú no tienes aquello, y la gente en vez de pensar al revés de como le estaban diciendo, bueno sí, yo no tengo eso pero quiero tenerlo, ¿no? Decían, no, yo no lo tengo, quítenselo a aquellos, ¿no? ¿Por qué lo tienen? Entonces empezaron a orquestar toda esta campaña mediática desde el 2007, después en el 2008 en una revisión de contrato colectivo de trabajo, porque se hace cada 2 años, insistieron en esa campaña mediática. Nos llevaron casi al cuarto para las 12 para estallar la huelga, para poder firmar el contrato, y ahí firmamos nosotros un convenio de productividad con la empresa, un convenio que iba desde la modernización de la empresa, porque nosotros todavía hasta el día del golpe, pleno siglo XXI, el 9 de octubre del 2009, nosotros trabajábamos con lápiz y papel, no había computadoras para poder atender a los usuarios, que era la cara de la empresa ante la sociedad, pues era lápiz y papel. Nosotros movíamos más de 40 millones de documentos al año, solo en la atención de los usuarios. Tenemos 6 millones de usuarios,
2.2 millones de usuarios. Entonces se complicaban las cosas, firmamos un convenio para modernizar la empresa, poder meter las computadoras, ver cómo se tenía que modificar el personal, porque ya cuando hay computadoras ya no queda el mismo personal, pero a diferencia alguien tiene que mantener la base de datos de esas computadoras y entonces se requiere más personal en la calle, estábamos trabajando en eso. El convenio que firmamos lo firmamos de 2008 para finiquitarlo en el 2012. Incluso fue un acuerdo directo con el presidente, con Felipe Calderón, ¿no? Aparte de eso, firmamos la posibilidad de recomponer financieramente a la empresa, en el sentido de ir recuperando las pérdidas que se tenían por la falta de atención por la falta de atención a los usuarios, ¿no? Es decir, había infinidad de gente que necesitaba que le conectáramos el servicio, pero no había la cantidad de medidores para conectarles, no la cantidad de gente, sino medidores, porque no se le otorgaban los suficientes presupuestos a la empresa para que funcionara. Esto desde hace 30 años empezaron a recortar los presupuestos. Entonces, pues nuestros compañeros, incluso hasta de la basura, sacaban los equipos, los reparaban para estar manteniendo el servicio. Esto trajo como consecuencia que hubiese cosas en la propia red y arreglos que solamente nosotros conocemos, nadie más los conoce. Por lo mismo, por lo que tú estás todos los días, ¿no? Y sabes que tienes que darte la vuelta tantito, porque si te vas derecho chocas con algo, o hay un tope, etcétera, tienes que darle la vuelta. Digo, el ejemplo es burdo, pero técnicamente ocurrían ese tipo de cosas. Había aparatos que, por ejemplo, tú los ves y hacia arriba decía encendido y hacia abajo apagado. Nosotros ya sabíamos que para prenderlo lo tenías que dar para abajo. Entonces, llega alguien extraño, ¿no?, que no sabe ese tipo de arreglos que se tenían que hacer por necesidades mismas de que no había material. Entonces llegaban y querían apagar y hacían un desastre del tamaño del mundo. Cosas como esas que parecen así de risa ocurrían en la empresa, por la falta de equipo, por la falta de material, de mantenimiento, etc. Entonces, también dijimos hay que corregir todo esto y hay que meterle todo lo necesario y dar por parte de los trabajadores más del 100% que estaban dando para corregir ese tipo de circunstancias. Y otra cosa que firmamos en ese convenio fue el poder revisar el precio de compraventa de energía eléctrica que hacíamos a Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad es la otra empresa eléctrica pública de México, nada más, había dos, Comisión Federal de Electricidad y nosotros, no había nadie más. En comisión, lamentablemente, en el rubro de generación, bueno, hay empresas privadas que están generando energía eléctrica, pero están generando con gas, que nosotros no tenemos y que tenemos que estar importando, pero además se la tenemos que dar en un precio preferencial a las empresas privadas y otras cosas que están en los acuerdos. Nosotros nos obligaban a comprarle a Comisión Federal de Electricidad, no había otra forma de hacerlo, no nos dejaban comprarle a las empresas privadas en forma directa y nosotros tampoco lo aceptábamos por el asunto de la nacionalización, el asunto de qué es la patria, etcétera. Nosotros tampoco lo proponíamos, pero hubiera sido mejor. En fin, nosotros nos obligaban a comprarle a $1.20 el kilowatt hora a Comisión Federal de Electricidad y el precio promedio de venta en todos los usuarios, algunos más, algunos menos, pero el precio promedio era de 99 centavos. Entonces, ¿qué empresa puede subsistir con una condición de esa naturaleza? Que el producto que tienes que distribuir lo compras más caro que lo puedes vender, porque el precio de la energía eléctrica es por ley el precio que está en México. Ese es uno de los graves problemas que empezaron a tener la empresa y entonces el dinero que le otorgaba el gobierno a la empresa como subsidio no era para nosotros, sino era para pagar el excedente que se le tenía que pagar a la Comisión Federal de Electricidad. De todas maneras, nada más era sacarse el dinero de una bolsa para metérselo a la otra, porque las dos eran estatales.
Y además se nos ocurrió firmar un acuerdo ahí con el gobierno, en el sentido de que para fortalecer financieramente a la empresa creáramos una empresa pública de telecomunicaciones. Es decir, nosotros en la zona que atendemos se tendieron 1.100 kilómetros de fibra óptica. Esta fibra óptica, ustedes hoy lo saben, sirve para que puedas tener la televisión por cable, la telefonía y el internet en un solo servicio, ¿no? El famoso triple play que le llaman, pero además nosotros íbamos a hacer el cuádruple play porque además íbamos a darle energía eléctrica. Y los compañeros del departamento de telecomunicaciones, porque la empresa tiene el departamento de telecomunicaciones, bueno, aquí aprovecho para decirles no había trabajo en la empresa que no lo hicieran los trabajadores sindicalizados, es decir, los que hacían la limpieza, los que reparaban los automóviles, los que fabricaban los postes, los que fabricaban todos y cada uno de los herrajes que llevan los postes, nosotros lo hacíamos, nosotros no lo comprábamos a un tercero. Todo se hacía en la empresa, con excepción de la generación, porque la teníamos que comprar a comisión, pero todo lo demás lo hacíamos nosotros, todo. Todos los equipos que llegaban del extranjero, nosotros sin capacitación, la gente pues, a error y prueba empezaba a probar y los montaba, a como diera lugar, y no había ningún inconveniente. Entonces, se nos ocurre decirle al gobierno que queríamos crear una empresa pública de telecomunicaciones y para ello le solicitamos la explotación de una red pública de telecomunicaciones, es decir, nuestra propia red, y que nosotros podíamos dar el servicio. Los compañeros de telecomunicaciones inventaron un módem. Ojalá algún día podamos hacer una prueba, porque yo casi estoy seguro que está desde aquí hasta México interconectada la energía eléctrica, ya en estas fechas. Entonces, basta con que en México conecte yo ese módem, ¿no? Y que efectivamente esté interconectado todo el sistema hasta acá, pero donde esté, por ejemplo, nosotros hicimos pruebas de un estado a otro, de un edificio a otro, ahí en el país, y entonces conectabas el módem a la corriente eléctrica, conectarlo a switch, y conectabas una computadora, y en otro lado conectas igual a otra computadora, con que conozcas la IP de las computadoras, transmitíamos voz, datos e imagen y hacíamos llamadas telefónicas. Eso ya lo podíamos hacer nosotros. El módem, el costo era muy pequeño el módem, pero además el costo era muy bajo, era de $20. Entonces con eso íbamos a hacer una competencia tremenda, incluso al propio Carlos Slim, ¿no? Eso fue lo que empezó a molestarles demasiado, ¿no? Siguieron con su propaganda publicitaria en contra nuestra, a pesar de que toda la gente tenía electricidad, no tenían problemas. Una falla eléctrica la magnificaban como si hubiera sido cualquier cosa, ¿no? En una ocasión hubo un aire muy fuerte en la Ciudad de México, no es normal, fueron aires de aproximadamente 90 y 100 kilómetros, ¿no? Entonces se cayeron algunas líneas y entonces lo más rápido trabajamos para hacerlo y en menos de 12 horas estaba listo, pero magnificaron el asunto.